paz del Señor sea con todos ustedes. Santo de Israel, hemos alabado al Señor con todo nuestro corazón. Nos presentamos delante de ti, Señor, ahora para predicar tu palabra. Queridos hermanos, vamos a nuestras Biblias, al Evangelio de Mateo, capítulo 5. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 15. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su palabra dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entramos en oración. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita bondad con tus hijos, Señor. En esta tarde y noche, Señor, ponemos a todos, Padre, los integrantes de esta iglesia, Padre, a los que han venido y los que no han venido, Señor. Señor amado, ayúdales a ver con tu Espíritu, Señor, de las delicias, Padre, cada vez que escuchamos tu santa palabra, mi Señor amado. Es por eso, Padre, que te pongo en tus manos, Señor. Obra con tu Espíritu, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre eterno. Ahora, Padre, me pongo en tus preciosas manos, Señor. Sin ser la persona que mereces que sea, Padre. Pero estamos luchando en ese camino, buscando la santidad, Padre. Ayúdanos, Señor, en este esfuerzo, Padre. Ayúdanos que perecemos, Señor amado. Por tu bendita misericordia nos mantenemos, Señor. Así sea, Padre, hasta alcanzar la victoria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Señor. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Este famoso Sermón del Monte, también conocido como el Sermón de los Sermones, una maravilla que el Señor dejó a todos los que estaban al pie de Él, escuchando esta hermosa palabra. Qué hermoso es estar en la presencia del Señor, escuchando esa palabra de aliento, esa palabra que nos limpia, esa palabra que nos lleva a esos caminos espirituales donde cada uno de nosotros empieza a divagar con la mente y decir: cómo no quisiera verle cara a cara a nuestro Dios Padre Celestial. Muchas veces nos ponemos a pensar de acuerdo a nuestras actitudes: Señor, yo sé que no merezco verte, Señor, pero habrá el momento en que por tu misericordia yo pueda acercarme a tu presencia. Y empezamos a duditar, y ahí es cuando se encienden las alarmas dentro de nuestro corazón
y nos preguntamos a nosotros mismos, o cuando la almohada nos hace esas preguntas difíciles, ¿estamos a cuenta con el Dios eterno? Y lo único que hacemos es agachamos la cabeza y decimos, el Señor tenga misericordia de nosotros. En el capítulo 5 que hemos escogido acerca de este Sermón del Monte, vemos que nuestro Señor y Salvador ha estado delineando el carácter cristiano en todas estas bienaventuranzas. Y cuando llega al versículo 13, el cual hemos tomado como texto base para esta enseñanza, habiendo visto lo que el cristiano ahora consideramos como el cristiano y el cristianismo debe manifestarse dentro de la sociedad, queridos hermanos. Porque no es cierto que porque somos cristianos tenemos que apartarnos de la sociedad. Eso es un tabú que está relacionado con prácticas desde la antigüedad. Más bien, habiéndonos dado cuenta de lo que somos, debemos pasar ahora a considerar lo que debemos hacer, llegando a la voluntad de nuestro Señor y Salvador. Como les decía, queridos hermanos, el cristiano no es que vive aislado, queridos hermanos. Está en el mundo, aunque no es de él, y eso tenemos que nosotros tener en cuenta. Y tiene una relación en este mundo, en las Sagradas Escrituras. Siempre encuentras estas dos cosas juntas. Al cristianismo se le dice que debe ser de otro mundo en nuestra mente, en su mente, querido hermano, y perspectiva. Pero eso no significa que tenemos que retirarnos del mundo. Eso fue todo un error del monacato de en el siglo 480 del monacato. Los monjes decían que la existencia, y hablaban de la existencia solitaria, considerado también como un acto de tiranía. Ahora yo me pregunto, queridos hermanos, si en las Sagradas Escrituras, en la Gran Comisión, nos habla de evangelizar a los que no son conversos, para darles la oportunidad de conocer a nuestro Santo de Israel, a Jesús de Nazaret. Entonces, ¿cómo nosotros podemos alejarnos de este mundo? Tenemos que estar en este mundo, sí, pero no ser parte de las cosas mundanas que existen en el mundo. Al contrario, tenemos que ser esa luz, tenemos que ser esa sal que nos ha dado el Señor al nombrarnos hijos de Dios, queridos hermanos. Por eso, queridos hermanos, nosotros no tenemos que vivir una vida de contemplación. Ahora bien, es algo que se niega en todas las partes de la Escritura. Miren en la epístola, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, hace exactamente lo mismo y dice: somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Para que anunciemos las virtudes de nuestro Señor, el que nos ha llamado. Si nos alejamos del mundo, ¿cómo vamos a ejercer este deber, este mandato del Señor? No lo podríamos. Dice: aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos, vivíamos en tinieblas. Es exactamente lo mismo que somos, como el Señor ha estado hablando en los versículos anteriores, queridos hermanos.
de las bienaventuranzas. Somos en espíritu misericordiosos, mansos, hambrientos, sedientos de justicia, para en cierto sentido podamos ser lo que el Señor nos dice aquí en el versículo 13, la sal de la tierra, queridos hermanos. Entonces nosotros hemos titulado a esta enseñanza Cristianos versus la putrefacción, queridos hermanos. Porque al nosotros ser la sal de la tierra, nosotros estamos yéndonos, estamos peleando contra la putrefacción que existe en este mundo, queridos hermanos. La putrefacción podemos analizarla en varios sentidos. Quiere decir corrupción, descomposición, deterioro, degradación y también depravación y, por qué no decirlo, la depravación total del hombre, queridos hermanos. Entonces nos estamos enfrentando, el cristiano, estamos enfrentándonos a todos estos sinónimos que hemos acabado de leer acerca del pecado en la tierra, queridos hermanos, del mundo en general. Como vivimos en este presente siglo malo, y así consideramos los versículos en Mateo 5, versículos 10 y 11, dice su palabra: bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y miren el 11 lo que quiere decir también: bienaventurados sois cuando por mi causa vituperen y os persigan, o sea, que padecen persecución, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, queridos hermanos. Es muy posible, queridos hermanos, y esta es una advertencia a la Iglesia de Cristo aquí en la tierra, que se convierte en un problema urgente para muchos de nosotros. Vemos allí que es probable que se experimente una persecución como nunca antes habían visto en la iglesia primitiva. Esta vez será con más saña, esta vez será con más técnica, esta vez será con más engaño. ¿Por qué? Porque asimismo como la ciencia avanza, la maldad avanzará de la misma manera, queridos hermanos. Entonces, como conclusión, a medida que el pecado en este mundo llegue a copar la copa de Dios, se agravará. Es probable que aumente la persecución en la iglesia, y está escrito, queridos hermanos. De hecho, como sabemos, hay muchos cristianos que ya están pasando esta persecución aquí en la tierra, queridos hermanos. ¿Cuál es la relación que debe tener el cristiano entonces con la tierra, con la sociedad y el mundo? Estamos en el mundo, no podemos estar mirando desde afuera, estamos involucrados. Pero ¿para qué somos la sal de la tierra, queridos hermanos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. En este versículo tenemos la pregunta y la respuesta. En primer lugar, consideramos lo que dice nuestro texto sobre el mundo, y luego podemos considerar que lo que tiene que decir sobre el cristianismo y su acción dentro del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y eso no es solo una descripción del cristiano, es una descripción implícita del mundo en el que se encuentra realmente. O sea, a nosotros, al ser la sal del mundo, queridos hermanos, quiere decir que estamos rodeados
de gente de toda clase de índole, de paganos, de toda índole de pecados, queridos hermanos. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud bíblica hacia el mundo realmente? No puede haber incertidumbre con respecto a la enseñanza bíblica. Tenemos que ser certeros sobre este asunto. Aquí llegamos a lo que es en mucho sentido el problema crucial de este mundo. Sin duda uno de los periodos más interesantes de este mundo, queridos hermanos. Tenemos que ser conscientes que en este tiempo, y yo recuerdo, yo vengo de Ecuador. En Ecuador era una ciudad, prácticamente un país católico. Pero ahora usted regresa a Ecuador y hay más iglesias cristianas que mercados, queridos hermanos. Y eso es favorable. Hay personas que ya están predicando la palabra, como dice en la palabra de Dios, dice, y todo el mundo conocerá acerca del Evangelio. Hasta los confines ya se ha predicado el Evangelio, y es ahora en el tiempo que estamos viviendo que nadie puede decir yo no conozco, yo no sé de Cristo. Yo creo que en este siglo en que vivimos todos tenemos un conocimiento, tan sea pequeño o grande, del saber de nuestro Dios. Pero es un siglo trágico, queridos hermanos. Ahora bien, la Biblia siempre nos ha enseñado, a nuestro Señor lo expresa perfectamente cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra. Cuando está en podredumbre la tierra, implica la tendencia de contaminación y volverse asqueroso y ofensivo. Eso es lo que la Biblia quiere decir acerca de este mundo. Es caída, pecaminosa y mala, queridos hermanos. Su tendencia es el mal y a las guerras. Es como la carne que tiene tendencia a podrirse, queridos hermanos. Entonces, para que no se pudra la carne, ¿qué hace las personas para conservar la carne? La untan sal, queridos hermanos. Y así lo hacen con los peces, en especial con el bacalao. Ponen sal en grandes cantidades para que se conserve y esté apta para el consumo humano. En la vida espiritual, el pecado es representado por la carne, y asimismo, ¿quiénes son los que tienen que poner la sal? El cristiano. Pero ¿qué clase de cristiano es el que tiene esta sal, queridos hermanos? Que sirve como un antiséptico, queridos hermanos. Un antiséptico quiere decir una sustancia que mata todo tipo de bacterias. Así es el cristiano que tiene la sal. Es un antiséptico espiritual que mata todo lo que posee pecado, toda clase de bacterias que se presentan en la vida diaria en el transvivir en la sociedad, queridos hermanos. Las sociedades de nuestros países, especialmente en Sudamérica, la corrupción de los gobiernos, la maldad ha subido en grados excesivamente. Es digno de dar un aplauso al presidente de El Salvador, cómo ha encaminado la maldad de esa república. Que el Señor los siga bendiciendo. Los gérmenes del mal, estos microbios, estos agentes, organismos de infecciones en el mismo cuerpo de la humanidad, y a menos que se controlen, causan enfermedades y, por qué no decirlo, la muerte. De la misma manera, en lo espiritual, causan esa muerte
alejamiento del Dios eterno. Las iglesias ahora se congregan de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al gusto que quieren tener. Entonces muchos pastores, ¿qué hacen para mantener a los fieles? Recreación. Darles recreación, que se sientan bien, cuando la palabra de Dios es la que debe enfrentar al pecador. Esto prácticamente es primario, obviamente, y fundamental. Nuestra perspectiva al futuro debe estar determinado por lo que tú vas a hacer por la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Hay un sentido, por lo tanto, que ningún cristiano debería estar en lo más mínimo sorprendido por lo que está sucediendo aquí en este mundo. Si usted cree que en este mundo está todo bien, quiere decir que usted está viviendo una paz ficticia, una paz que no existe, queridos hermanos, dentro de la vida y naturaleza. Existe ahora, estamos viviendo una putrefacción, queridos hermanos, y nosotros como oidores de la palabra, y más que oidores de la palabra, como somos buenos cristianos, somos hacedores de la palabra, entonces nos convertimos en esa sal de la tierra. La Biblia está llena de interminables ilustraciones de esto. Los ves manifestándose en el primer libro, cómo la podredumbre ha venido de tiempo en tiempo. Aunque Dios había hecho el mundo perfecto, debido a que entró el pecado, este elemento malo y contaminante, querido hermano, de inmediato comenzó a manifestarse. Si leemos en el capítulo de Génesis, usted encontrará diciendo al Señor, mire lo que dijo el Señor: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. ¿Por qué? Porque había tanta maldad en la tierra, querido hermano. Había demasiada maldad en la tierra. La contaminación ha vuelto tan terrible que Dios tiene que enviar un diluvio. Es por eso, querido hermano, que yo le estoy haciendo recordar cómo ha pasado la maldad en la tierra. Entonces tuvo que enviar el diluvio. Después de eso hay un nuevo comienzo, como usted lo debe saber. Pero este principio maligno todavía se manifiesta y llega a Sodoma y Gomorra. Y su pecaminosidad casi impensable, queridos hermanos. Sodoma y Gomorra tenían pecados que usted no se puede imaginar. Y ahora estamos viviendo una época de Sodoma y Gomorra, querido hermano. No podemos taparnos los ojos ni tapar el sol con un dedo. Existe esa forma de vivir en este mundo malo. Esa es la historia de la Biblia, nos presenta constantemente esta persistente tendencia a la putrefacción. Se manifiesta siempre y seguirá manifestándose, queridos hermanos, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, es obviamente que debe regir en nuestro pensamiento. ¿Qué actitud tenemos que tomar ahora cuando nosotros abrimos los ojos a esta podredumbre que está viniendo como una lava de volcán hacia las tierras, como una lava de volcán que viene a nuestros hogares a cubrirnos, queridos hermanos?
La pregunta es si no comenzamos por mantener una doctrina bíblica en el centro de nuestro pensamiento, nuestra profecía necesariamente será falsa. Cuando digo profecía quiere decir el que estudia y lee la palabra de Dios y habla al pueblo de Dios se convierte en profeta de Dios. El mundo es malo y pecaminoso y perverso, y cualquier optimismo con respecto a esto no solamente es completamente antibíblico, sino que en realidad ha estado falsificando la historia misma de la tierra. Volvamos sin embargo al segundo aspecto de esta declaración, que aún es más importante. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser desechada y hollada por los hombres. La característica misma de la salidad proclama una diferencia, querido hermano, porque una pequeña cantidad de sal en un medio grande es evidente e inmediato. Usted haga la prueba, hermano. Si usted se equivocó mientras usted estaba cocinando ahí en su casa, se equivocó y puso demasiada sal, inmediatamente usted se da cuenta y esa comida se saló. Ese ceviche se fue a pique, a lavar de nuevo las cosas, si usted quiere hacer. De igual manera, querido hermano, en lo espiritual, cuando una persona está en pecado, está en podredumbre, y usted trata de restaurar a esa persona, ¿cómo va a llegar a esa persona? Con la sal, queridos hermanos, para parar la corrupción, para parar todo ese deterioro, querido hermano. A menos que tengamos esto claro, ni siquiera hemos comenzado a pensar correctamente acerca de la vida cristiana, queridos hermanos. El cristiano es un hombre especialmente diferente de todos los demás. Es tan diferente como la sal lo es de la carne que se frota. Es tan diferente como la sal en la herida que se pone para que no caiga una infección. Esta diferencia externa todavía necesita ser enfatizada y acentuada en nuestra vida real. El cristiano no solo debe ser diferente, debe gloriarse en esta diferencia y sentirse orgulloso. Yo no soy de este mundo, yo represento puramente a la palabra de Dios. Debe ser tan diferente de otras personas como el Señor Jesucristo claramente fue diferente en el mundo en el que vivió. El cristiano es un tipo de individuo separado, único y sobresaliente. Debe haber en él algo que lo señale, sí, y que sea obvio y claramente reconocido. Cada uno, pues, querido hermano, debe examinarse si tiene esa condición de ser un cristiano y ser llamado cristiano. O muchas veces decimos, soy cristiano, cuando nos conviene. Y cuando no decimos nada que somos cristianos. ¿Por qué? Porque nos perdemos entre los mundanos. Y ni siquiera tenemos vergüenza. Hemos dicho que la sal sirve para prevenir la putrefacción. La función principal de la sal es conservar y actuar como un antiséptico, queridos hermanos. Si tenemos un trozo de carne, hay ciertos gérmenes en su superficie. A la misma sustancia han sido derivados del animal o de la atmósfera y sigue en peligro que se pudra. La función de la sal, se le frota la carne y es preservada, como ya lo dijimos. Ahora claramente, queridos hermanos, me pregunto, ¿con qué frecuencia
nos concebimos a nosotros mismos de esta manera, como agentes destinados a limpiar la sociedad. ¿Cómo nos consideramos nosotros, queridos hermanos? ¿Cómo nosotros podemos decir si yo soy la sal? Entonces nos damos cuenta, queridos hermanos, que nuestro proceder, nuestra conducta tiene que ver mucho, queridos hermanos. El testimonio del cristiano es el que nos va a poner en ese camino y nos hará que la gente nos catalogue como la sal. Nosotros ponemos un ejemplo, queridos hermanos. Si hay una reunión, querido hermano, donde están hablando palabras soeces, sandeces, por hablar, y cuando usted llega, esa gente conoce su personalidad, esa gente sabe que usted es un cristiano de verdad. ¿Qué va a hacer esa gente, querido hermano? Esa gente va a cambiar su vocabulario va a cambiar su tonalidad. ¿Por qué? Porque usted está contaminando con la sal a esa gente, no está permitiendo que su vagabundería siga con rienda suelta. Ha llegado usted con autoridad espiritual dada por Cristo. Esa es la sal de la tierra que somos nosotros. Pero si no tiene nada y al contrario usted entra y a estar escuchando y aprendiendo esos vocabularios y usted se da cuenta de lo que está pasando, en vez de usted ser el transformador, está siendo transformado de las cosas mundanas. Y esto debe dolerle en su corazón, porque si usted predica la palabra de Dios y esto está pasando, quiere decir que hay algo mal dentro de su corazón y tiene que pedirle al Señor que lo ayude. Declarar, confesar de su pecado. Y después se vuelve tan insípida la vida, queridos hermanos. Es por eso que cuando la vida se vuelve tan insípida, no estamos provistos de esa sal que buscamos. Tratar de encontrar un sabor ¿en qué? En las drogas. Eso es drogarse de varias maneras. Sienten la necesidad de figurarse en su entorno ficticio y temporal. El cristiano entonces ante todo debe funcionar de esa manera. ¿Cómo puede hacer esto, queridos hermanos? El cristiano debe funcionar como sal en la tierra, en un sentido mucho más individual. Porque únicamente usted es el que va a caminar por el mundo. No puede ir cargando a miembros de la iglesia en su diario vivir. Usted se va a desenvolver en el mundo. Entonces solamente usted individual, en un sentido, el hombre es que en cada esfera va a tener que actuar siendo un ejemplo, queridos hermanos. La tarea principal de la iglesia es evangelizar y predicar el evangelio. Es mi ocupación como predicador del evangelio y representante de la iglesia evangelizar todo tipo y condición y clase de hombres y mujeres. En el momento en que la iglesia comienza a intervenir en estos asuntos políticos y sociales y económicos, por lo tanto, empieza a estorbar y estorbarse a sí mismo en su tarea de evangelización asignada por Dios. Ya no se puede decir a nadie, querido hermano, que no conoce varón según la carne. Nuestro negocio, déjeme decirle y recordarle a cada uno de ustedes, es predicar el evangelio.
y llevar este mensaje de salvación a todos. La Iglesia debe preocuparse por el pecado en todas sus manifestaciones, y el pecado puede ser tan terrible en un rico como en un pobre. Puede manifestarse en todas las clases sociales, de todos los tipos y de todos los grupos. Otra forma en que funciona este principio se ve en el hecho que después de cada gran despertar, cuando la Iglesia se ha levantado, como por ejemplo en la Reforma, la sociedad ha cosechado grandes beneficios. La manifestación de Dios a través de la Iglesia, la responsabilidad que tiene la Iglesia. Cuando hay un verdadero avivamiento, cambian las cosas. La prueba está en toda la Biblia y también en la historia de la Iglesia. Si usted se da un tiempo en en leer la historia de la Iglesia, usted se va a darse cuenta cómo ciudades enteras cambiaron con los avivamientos de Dios. Entonces, ¿quién viene a cambiar este mundo perverso y caído? Usted, siendo sal, querido hermano. Usted, como cristiano, está en contra de la podredumbre. Los resultados es que vivimos en una sociedad mucho más inmoral de lo que era hace 50 años, en la que proliferan el vicio, la transgresión de la ley, el anarquismo, y el principal problema es que hay pocos cristianos y que los que somos cristianos no somos suficiente sal. Me refiero a un cristiano en el verdadero sentido, y no se resientan, queridos hermanos, pero hay muchos cristianos que son solo de membrete y no tienen nada de sal, queridos hermanos. Son tan insípidos que no son capaces ni de abrir la boca a decir un amén. Además, debemos admitir que no es cierto de nosotros que cuando entramos en una habitación las personas se controlan de inmediato. Eso no pasa ya en este momento. Mejor al contrario, cuando un cristiano entra en un cuarto, hay más chacota, hay falta de respeto y hablan más malas palabras. Eso es lo que está pasando ahora. Ahí es donde fallamos, lamentablemente. Un hombre verdaderamente santo irradia su influencia, impregnará a cualquier grupo en el que se encuentre. Ellos sentirán la unción del Espíritu Santo que acompaña a su cuerpo, y contra el poder del Espíritu Santo, todo espíritu endemoniaco, que el Señor lo reprenda, se somete a la voluntad y autoridad de nuestro Padre Celestial. Téngalo bien claro, querido hermano. El problema es que la sal ha perdido su sabor salado en muchos casos. No estamos controlando a nuestros semejantes siendo santos como deberíamos ser. La palabra siempre nos está llamando a la santidad de Dios. Un verdadero cristiano y cuya vida ha sido salvada y transformada por el Espíritu Santo afecta a todos y a todos a su alrededor. Esa es la forma en que podemos actuar como sal de la tierra en un momento como este, porque estamos viviendo tiempos terribles. Despierta, Iglesia. Es algo que debe hacer él o la Iglesia en general. Es algo que debe hacer el cristiano individual con su comportamiento y conducta externa. No queremos santos en la Iglesia, queremos santos donde hay perversidad, donde hay pecado, donde hay maldad, donde hay prostitución. Ahí queremos santos, no dentro de la Iglesia. ¿Cómo vamos a cambiar
pastor, si aquí somos unas ovejas y afuera nos confundimos con los mundanos? ¿Eres sal? ¿Cómo vas a pelear contra la podredumbre? El cristiano versus, como hemos titulado esta enseñanza, el cristiano versus la depravación total del hombre. ¿Cómo vamos a pelear? ¿Con qué armas? ¿Con qué carácter? Eso es un gran llamado para nosotros en estos momentos como este. Mira la vida, mira la sociedad en este mundo. No está obviamente podrido. Miren, la decadencia se está produciendo en todas las clases de personas. Miren estos horribles divorcios y separaciones, hijos sin padre ni madre crecen como cabras descarriadas. Peor todavía, hablar de santidad en la vida. Nadie quiere seguir ese camino. Ese aumento de la bebida y el hurto, el robo, la mentira, la drogadicción, los asuntos geopolíticos son más importantes que las vidas humanas. ¿Cuántas miles de personas mueren en esa guerra entre Ucrania y Rusia? Y no importa quién. ¿Y saben lo que dice? Para que haya paz hay que mandar más armas. Santo Dios. Oh Padre Celestial. Habrá un nuevo comienzo, queridos hermanos. El Señor arreglará todas estas cosas. Tantos problemas que hay, tantos crímenes, tantas cosas horrendas dignas de llamarse el infierno. Llegando a la conclusión, las leyes de los parlamentos humanos no pueden resolverlos. Nada lo hará, excepto la presencia de un número creciente de cristianos individuales que controlan la putrefacción, la contaminación, la podredumbre, el mal y el vicio. Personas que se dediquen a la santidad, a llevar la sal dada por Dios con su comportamiento. Cada uno de nosotros en nuestro círculo tiene que controlar este proceso y así se preservará toda la masa. Que Dios nos dé la gracia de examinarnos a la luz de esta sencilla proposición. La gran esperanza para la sociedad de hoy es un número creciente de cristianos individuales llenos de sal. Como hacemos referencia, tenemos que ser la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Tenemos que estar parados en el monte de Sión, siendo la luz eterna de Cristo. Entonces seremos luz para el mundo. Y tampoco esa luz puede ser escondida. Una luz se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa, queridos hermanos. Dios nos dé gracia para hacerlo. Dios despierte el don dentro de nosotros y nos haga tales que realmente seamos como hijos de Dios mismo e influenciemos a todos los que entren en contacto con nosotros y les topemos con nuestra palabra del Evangelio de Dios, de las Sagradas Escrituras. Recuerde, querido hermano, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar.
Amado Dios y Padre, Señor de los cielos, ayúdanos a ser la sal, Padre, para poder contagiar a los que tú ya has elegido, mi Señor. Aléjanos, Padre, de todo espíritu altivo y orgulloso, Señor. Y por tu misericordia te pedimos, Padre, llénanos de esa sal a través de tu Espíritu, Señor. Perdónanos, Señor, ponnos nuestro pecado oculto y para que declaremos, Padre, para estar a cuentas contigo, Señor, y ser luz, Padre, y no tinieblas, para ser sal, Padre, y no desabridos, Señor. Pedimos, Padre Santo, por este mundo, Padre, en su decadencia total que estamos viviendo. Ayúdanos a ser la sal de este mundo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, mi Señor amado. Padre, quiero ser la sal en mi hogar primeramente. Ayúdame, Señor, para ser la sal de afuera después, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén.